¡Chao, pendes! Hoy vamos a aprender el imperativo español con el mejor chef de toda Francia. Hoy vamos a aprender español con Ratatouille. En la lección de hoy te enseñaré cómo usar el imperativo español. Aprenderás a dar órdenes en español, qué verbos debes usar, cómo conjugar la forma tú, usted y vosotros, ustedes del imperativo, los verbos irregulares del imperativo y cómo dar órdenes afirmativas y negativas. Y al final del vídeo podrás practicar con todos los ejemplos de la película Ratatouille. ¿Estás preparado? Si este es tu primer vídeo, déjame explicarte cómo funcionan nuestras lecciones. Primero verás el clip en español de una película, serie o canción con subtítulos. Después repasaremos todo el vocabulario, expresiones y gramática del clip de forma divertida y con muchos ejemplos. Finalmente, te podrás examinar de todo lo que has aprendido volviendo a ver el clip sin subtítulos para que entiendas el español nativo sin ninguna dificultad. Ahora sí, es hora de aprender a dar órdenes en español con Ratatouille. ¡Vamos allá! Te he traído una cosita. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Escupes ahora mismo! Ay, voy a tener que enseñarte a comer. Cierra los ojos. Ahora, muerde un trozo de este... ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Pero no puedes engullirlo! Ya es tarde. Toma. Mastica despacio. Concéntrate solo en el sabor. ¿Lo ves? Pues no creas. Cremoso, un aroma a nueces, delirante. ¿Lo captas? Oh, lo que capto es que tú deliras. Cierra los ojos. Ahora prueba esto. Oh, sabe distinto, ¿verdad? Dulce, fresco, una ligera acidez al final. Si tú lo dices. Ahora, pruébalo junto. Vale. Creo que ya empiezo a captar algo. Podrían ser nueces. ¿Lo ves? O la acidez. Eso es. Ahora, imagina todos los grandes sabores del mundo mezclándose. Sabores que aún no ha probado nadie. Descubrimientos por hacer. Creo que me he vuelto a perder. El imperativo es uno de los 3 modos del sistema verbal español. Está el indicativo, que se utiliza para expresar información y hechos. También está el subjuntivo, que se utiliza para hablar de ideas, deseos o de situaciones hipotéticas. Y por último está el imperativo, que se utiliza para dar órdenes e influir en las personas. Por ejemplo, podemos usar el imperativo para dar órdenes. ¡Ven aquí, dame el libro! Para llamar la atención de la persona que nos escucha. Perdona, ¿podría decirme dónde está el hotel? Para hacer invitaciones, por ejemplo, cuando invitas a entrar a alguien a tu casa. ¡Hola Juan! Pasa adentro y tómate un café. O para dar instrucciones, por ejemplo, cuando en una máquina expendedora lees las instrucciones: introduce la moneda y selecciona tu bebida. Como puedes ver, podemos decir que el imperativo se utiliza para influir en las personas. Si tratamos de influir en las personas que nos escuchan, es lógico pensar que el imperativo solo tiene 4 formas. Tú, vosotros, usted y ustedes, que son las personas que nos escuchan realmente. Es absurdo dar una orden a él, porque no estamos hablando con él, ¿verdad? Como vamos a ver, la forma del imperativo solo se usa en tú y vosotros. Para usted y ustedes usamos el presente del subjuntivo. Es decir, que si quieres dar una orden a tú, debes usar el imperativo. Tú canta esta canción. Pero si quieres dar una orden a usted, debes usar el presente del subjuntivo. Usted cante esta canción. Si todavía no entiendes cuándo debes usar tú
¿Y cuándo debes usar usted cuando hablas español? Te lo explico en este vídeo de aquí. Este vídeo. Ok, ahora ya sabes que debes usar el imperativo para dar órdenes a tú y el presente del subjuntivo para usted. Pero, ¿cómo se conjugan? Bueno, para los verbos acabados en ar, como amar, solo debes añadir los sufijos a o ad para el plural. Toma. Mastica despacio. Para los verbos acabados en er, como comer, solo debes añadir los sufijos e y ed para el plural. Ahora, muerde un trozo de este... ¡Ay, no, no, no! Y los verbos acabados en ir, solo debes añadir los sufijos e y id para el plural. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Escupes ahora mismo! Ay. Por ejemplo, si quiero ordenarte que me ames, que me quieras, love me, te diré, ámame. Ama, imperativo, me, a mí, ámame. Fácil, ¿verdad? Ahora veamos el presente del subjuntivo para usted y ustedes. Para los verbos acabados en ar, como amar, solo debes añadir los sufijos e o en para el plural. Para los verbos acabados en er, como comer, solo debes añadir los sufijos a y an para el plural. Y los verbos acabados en ir, solo debes añadir los sufijos a y an para el plural. Por ejemplo, si quiero ordenarle a usted que me ames, que me quieras, love me, te diré, ámeme. Ame, imperativo, y me, a mí. Ámeme. ¡Fácil!, ¿verdad? Perfecto. Ahora ya sabes cómo usar el imperativo para dar una orden. Pero, ¿y para dar una orden negativa? Como, por ejemplo, una prohibición. Entonces, tú y vosotros cambian del imperativo al presente del subjuntivo. Es decir, para prohibir algo, usamos el presente del subjuntivo para tú, vosotros, ustedes y usted. Para los verbos acabados en ar, como amar, solo debes añadir los sufijos es o eis para el plural. Para los verbos acabados en er, como comer, solo debes añadir los sufijos as y ais para el plural. Y los verbos acabados en ir, solo debes añadir los sufijos as e ais para el plural. Por ejemplo, si quiero ordenarte que no me ames, que no me quieras, don't love me, te diré, no me ames. No, negativo, me, a mí, ames, presente del subjuntivo. Como ya he dicho, las formas usted y ustedes no cambian. Si la orden es afirmativa, es ame. Si la orden es negativa, es no ame. Por ejemplo, no me ame, don't love me. Ahora ya sabes cómo dar órdenes afirmativas y negativas con tú, vosotros, usted y ustedes. Ahora voy a enseñarte los verbos irregulares. Existen muy pocos verbos con formas irregulares en el imperativo y solo afectan al tú, no al vosotros, ni al usted, ni a ustedes. Solo a tú. Los verbos irregulares son el verbo poner, tú pon, el verbo hacer, tú haz, el verbo decir, tú di, el verbo tener, tú ten, el verbo ser, tú sé, el verbo venir, tú ven y el verbo salir, tú sal. ¡Ya está! ¡Qué fácil!, ¿verdad? ¡Qué fácil! Por último, vamos a ver el imperativo con pronombres. Es muy frecuente la aparición de un pronombre personal junto con el imperativo, porque el imperativo precisamente pretende influir sobre otras personas. En general, los pronombres en español se sitúan delante del verbo. Por ejemplo, yo te doy o él nos mira. Sin embargo, en imperativo sucede lo contrario. Todos los pronombres van siempre después del verbo,
formando una sola palabra. Por ejemplo, dame, give me, o míranos, look at us. Concéntrate solo en el sabor. Ahora, pruébalo junto. Vale. Ya está. Eso es todo. ¿A qué es realmente fácil? Ahora quiero que vuelvas a ver el clip de Ratatouille sin subtítulos y que te fijes en los imperativos que se usan. Están en forma de tú, de vosotros, de usted o de ustedes. ¿Son afirmativos o negativos? ¿Tienen algún pronombre añadido? Si al acabar el vídeo sigues teniendo alguna duda, puedes escribir un comentario y yo personalmente te responderé. Vamos ahora a volver a ver Ratatouille. ¡Vamos allá! Te he traído una cosita. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Escupes ahora mismo! Ay, voy a tener que enseñarte a comer. Cierra los ojos. Ahora, muerde un trozo de este... ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Pero no puedes engullirlo! Ya es tarde. Toma. Mastica despacio. Concéntrate solo en el sabor. ¿Lo ves? Pues no creas. Cremoso, un aroma a nueces, delirante. ¿Lo captas? Oh, lo que capto es que tú deliras. Cierra los ojos. Ahora prueba esto. Oh, sabe distinto, ¿verdad? Dulce, fresco, una ligera acidez al final. Si tú lo dices. Ahora pruébalo junto. Vale. Creo que ya empiezo a captar algo. Podrían ser nueces. ¿Lo ves? O la acidez. Eso es. Ahora, imagina todos los grandes sabores del mundo mezclándose. Sabores que aún no ha probado nadie. Descubrimientos por hacer. Creo que me he vuelto a perder. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora ya dominas el imperativo en español. Si te ha gustado este vídeo, recuerda suscribirte para no perderte ninguna de nuestras lecciones. Eso es todo por ahora.